Bueno, buenas noches, ya vamos a comenzar. Em, Bienvenidos a la charla de generalidades de las enfermedades exantemáticas en pediatría. Mi nombre es Manuela Velasco, estoy en séptimo semestre y mi compañera María Alejandra Martínez está en quinto semestre y pues con ella estaré dando la charla de la noche de hoy. Entonces, ¿qué son las enfermedades exantemáticas? Los exantemas de la infancia son erupciones cutáneas lo que pueden ser localizadas o generalizadas y pueden ser causadas por virus, por bacterias, por medicamentos o incluso estar asociados a enfermedades sistémicas. Como generalidades de de las enfermedades exantemáticas, es importante tener en cuenta que son un motivo de consulta muy frecuente en pediatría. Como etiologías principales tenemos los procesos infecciosos, las reacciones medicamentosas y otras enfermedades como la enfermedad de Kawasaki. La etiología viral suele ser la más común, pero como les mencioné anteriormente, hay otras etiologías posibles. El tratamiento suele ser sintomático, sin embargo, es muy importante saber distinguir de otros procesos en los que el tratamiento precoz va a ser vital, como por ejemplo la enfermedad meningocócica o el síndrome de Steven-Johnson. Los exantemas que deben encender alarmas y que requieren de nuestra atención urgente son los petequiales o purpúricos, los febriles, los ampollosos o el síndrome de Steven-Johnson. Además, el diagnóstico de las enfermedades exantemáticas víricas se va a basar principalmente en la realización de una historia clínica completa y la exploración física del paciente. Es decir, normalmente no requerimos de ayuda de paraclínicos o de imágenes diagnósticas, pues para realizar el diagnóstico de estas enfermedades. Ahora, en cuanto a la anamnesis, nuestro primer contacto con el paciente, vamos a iniciar indagando pues la edad. ¿Por qué? Porque hay exantemáticas que suelen ser más comunes en ciertas edades más que en otras. En los menores de 4 años, la mayoría de exantemáticas van a ser secundarias a infecciones por enterovirus, por adenovirus, por parecovirus y por los virus de herpes 6 y 7. Mientras que en los escolares, las infecciones suelen ser por parvovirus. También es muy importante indagar en los antecedentes, pues esto nos puede orientar hacia el diagnóstico. Importante indagar acerca de enfermedades exantemáticas pasadas que haya tenido el niño en el estado de vacunación. Sin embargo, gracias a las altas tasas de vacunación, pues hoy en día ha disminuido la incidencia de exantemáticas como la varicela. También es importante indagar acerca de viajes o de ingesta de fármacos en las 2 semanas previas a la aparición del exantema, porque ya van a ver más adelante que hay enfermedades exantemáticas que se relacionan directamente con el consumo de medicamentos como antibióticos. También es importante realizar un buen examen físico e indagar acerca de la clínica. Es importante indagar acerca de los periodos prodrómicos, es decir, la serie de síntomas que aparecen antes que aparezca el exantema. También es importante indagar acerca de si hubo o no fiebre y su relación en cuanto a la aparición del exantema, es decir, la fiebre apareció antes de que apareciera el brote, apareció después o apareció durante, en cuanto se cuantificó la fiebre, etcétera. También es muy importante preguntarle a los padres del paciente si hubo o no afectación de mucosas. ¿Por qué? Porque esto nos puede orientar a un diagnóstico de infección por adenovirus, por sarampión o por varicela. También es importante indagar acerca de posibles síntomas respiratorios o síntomas digestivos o si hay o no prurito asociado al exantema. También indagar acerca de síntomas como la artralgia o la artritis o síntomas neurológicos que por supuesto nos pueden orientar hacia diagnósticos mucho más severos o que requieren de nuestra pues atención inmediata. Hablando específicamente de la exploración física del paciente, es muy importante iniciar con el triángulo de aproximación pediátrica. Esto que nos va a evaluar tres cosas principalmente: la apariencia, respiración y circulación cutánea. La apariencia, pues tenemos que ver principalmente el estado de conciencia del paciente. Está difícil de consolar, está alerta, está llorando o está letárgico, somnoliento, pues porque en el caso de que lo esté, esto nos orienta a síntomas neurológicos que pueden estar indicando em,
una patología, una etiología subyacente mucho más grave. También es importante evaluar la respiración. Vamos a evaluar los sonidos, los ruidos respiratorios, si hay o no retracción de músculos intercostales, aleteo nasal u otros signos de dificultad respiratoria. Y por último, la circulación cutánea, que la podemos pues medir a través de la observación de la piel, es decir, está pálido, está moteado, está cianótico, y también pues con medidas como el llenado capilar. También es importante centrarnos en la evaluación del exantema como tal. Tenemos que mirar qué tipo de lesiones presenta el paciente, em, si están agrupadas o no, cómo es su distribución a lo largo pues a través del cuerpo y cómo ha sido su evolución cronológica. Y por supuesto, pues esto tiene un componente muy importante de la historia clínica y de la interrogación del paciente. Les traje esta tabla que creo que resume bastante bien lo que queremos mirar en cuanto a la exploración de la piel como tal, específicamente en cuanto a las lesiones pues primarias o primitivas. Entonces vamos a ver si hay máculas, manchas, que son básicamente pues un cambio en la coloración de la piel, que no tiene relieve y no tienen cambio de textura. Púrpura, que como les mencioné anteriormente, es un signo de alarma y tenemos que brindarle tratamiento de atención urgente cuando veamos un exantema purpúrico. Esto pues se da por una extravasación de hematíes y no va a desaparecer con la presión. Es decir, ustedes le pueden tocar la piel al paciente y pues la púrpura no va a desaparecer. También hay pápulas, que son lesiones sólidas, pero estas son elevadas a diferencia de las máculas. Hay placas, que son una lesión circunscrita en la piel, que es mayor a 1 centímetro y es palpable y suele ser por la agrupación de varias pápulas. También tenemos abones o ronchas, que nos suelen orientar más hacia una etiología alérgica, mm, como por ejemplo la urticaria. Y también hay nódulos que pues son lesiones sólidas, palpables, redondeadas o elípticas y pueden estar o usualmente están elevadas respecto pues al relieve normal de la piel. También importante mirar si estas lesiones tienen ocupación o no. Por ejemplo, si estamos hablando de vesículas, vamos a tener lesiones elevadas que tienen un contenido líquido. Mientras que si estamos hablando de pústulas, tenemos un exudado purulento en el interior de la lesión. Y cuando hablamos de quistes, estamos hablando de cavidades redondas que tienen cápsula. Entonces, el primer virus del que vamos a hablar es el virus de la varicela zóster. Este es un virus ADN de la familia Herpes viridae y es persistente en forma latente después de la infección en los ganglios sensitivos y puede reactivarse en situaciones de inmunosupresión. Es decir, cuando nos infectamos por primera vez con este virus, va a aparecer la varicela y cuando nos volvemos a infectar con este virus es cuando aparece el herpes zóster. ¿Por qué? Porque el virus nunca dejó de existir, sino que simplemente se durmió y estuvo de forma latente pues en el organismo. El reservorio es exclusivamente humano y el contagio se da por contacto directo con el líquido vesicular o con las secreciones respiratorias de una persona que está infectada. El periodo contagioso suele ser entre 1 y 2 días antes del inicio de los síntomas y podemos decir que ya no, la persona no está transmitiendo más la enfermedad una vez todas las lesiones estén en fase de costra. Antes de esto, la persona sigue siendo, pues sigue infectando a los demás. Y el periodo de incubación suele ser entre 10 y 21 días. Entonces, tras la primoinfección, es decir, la primera vez que nos infectamos con el virus, que suele ser a través de la vía respiratoria y la conjuntiva, el virus se va a replicar a nivel de la nasofaringe y en los ganglios linfáticos regionales. La viremia primaria se va a producir más o menos a los 4 a 6 días de la infección y se va a diseminar a otros órganos como el hígado y al vaso. Y entre ellos están los ganglios sensitivos. Y acá lo que va a pasar es que el virus se va a quedar de forma latente o pues dormida dentro de estos ganglios de por vida hasta que podamos encontrarnos con una situación que sea un reto inmune para nuestro organismo y se va a volver a reactivar el virus y vamos a presentar un cuadro pues de herpes zóster como lo conocemos.
En casos de inmunosupresión, vamos a tener una formación de viriones que van a viajar por todos los nervios sensitivos hacia el dermatoma inervado precisamente por ese ganglio sensitivo. Y esto va a producir, pues, como les mencioné, los cuadros de herpes zóster. Y acá vemos, les puse una foto de los distintos tipos de lesiones que podemos encontrar en la varicela. Y ya, pues, más adelante les voy a explicar las tres fases más importantes, pues, de esta exantemática. Entonces, la afectación cutánea es la primera manifestación clínica en los niños. Puede haber un periodo prodrómico que dura de 1 a 2 días y, sin embargo, este suele ser más característico de la infección en adultos que de la infección en niños. Los niños suelen cursar, inicialmente empiezan de una con el exantema, mientras que los adultos sí suelen tener, o pues es más común encontrar un periodo prodrómico de 1 a 2 días antes de que aparezca el exantema. Este exantema suele iniciar en el cuero cabelludo, en la cara o en el tronco y va a seguir pues se va a extender de forma centrípeta. Las tres fases de la enfermedad, que esto es muy importante que lo tengan en cuenta, son pápulas, vesículas y costras. Y suelen, pues, producir una imagen en cielo estrellado. ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las lesiones tienen que estar en la misma fase. Es decir, en un mismo paciente podemos encontrar las tres fases. Normalmente se puede acompañar de prurito y puede afectar la mucosa respiratoria, genital o conjuntival. Y pues acá, una vez más, les puse una foto de un paciente que cursa con esta imagen en cielo estrellado de todas las lesiones en diferentes estadios. En pacientes vacunados puede haber casos leves de varicela, conocidos como varicela de brecha o en inglés breakthrough. Básicamente estas van a ser lesiones papulares que son muy escasas, son menos de 50, que raramente van a progresar a la fase de vesícula. Entonces, pues básicamente se estancan en la fase de pápula y pues suele ser un cuadro muchísimo más leve. En cuanto a la varicela neonatal, esto ocurre pues cuando una mujer gestante se infecta desde los 5 días antes del parto hasta los 2 días posteriores. Y pues el neonato se termina contagiando, pero no logra adquirir la protección que confieren los anticuerpos maternos, pues porque todavía no se le han transmitido al feto. La infección pues suele estar con afectación diseminada y sistémica y tiene una mortalidad de alrededor del 30%. La varicela congénita, por el otro lado, es cuando la infección se produce en una mujer embarazada durante las primeras 20 semanas de gestación. Y esto pues es bastante peligroso porque puede generar malformaciones como la hipoplasia de miembros, tanto inferiores como superiores, la presencia de cicatrices externas, atrofia muscular localizada, encefalitis, atrofia cortical, microcefalia y bajo peso al nacer. Acá les puse una tabla que nos resume las complicaciones de la varicela. En cuanto a las infecciosas, puede haber una sobreinfección pues, de las lesiones y esto nos podría llevar a un posible cuadro de celulitis o incluso pues sepsis. También una neumonía bacteriana o incluso una osteomielitis. Las neurológicas incluyen ataxia cerebelosa aguda, encefalitis o vasculitis del sistema nervioso central. Las respiratorias incluyen neumonitis varicelosa. Las hematológicas incluyen una púrpura trombocitopénica idiopática o púrpura fulminante y otras complicaciones incluyen el síndrome de Reye y la hepatitis. El diagnóstico, al igual que para la mayoría de las exantemáticas, va a ser principalmente clínico. Sin embargo, en casos atípicos, en pacientes inmunocomprometidos, podemos realizar pruebas de confirmación, tales como la PCR, que se realiza directamente en las lesiones cutáneas cuando están en fase de vesícula o de costra, o serología, que es menos específica, y normalmente lo que vamos a ver es un aumento de la IgG en la fase aguda. Entonces nos sirve bastante para hacer un diagnóstico retrospectivo, es decir, saber si el paciente tuvo o no pues el virus. En cuanto al tratamiento, al igual que la mayoría de las exantemáticas, suele ser sintomático. Pero podemos dar tratamiento de soporte, em, o podemos dar antihistamínicos de perfil sedativo, como lo es la hidroxicina, que pues nos pueden ayudar en caso de que el paciente esté presentando pues mucho prurito. Y acá pues hay una tabla que resume. Lo importante del tratamiento es tener en cuenta a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque en estos sí es indicado dar aciclovir durante al menos 7 o 10 días o
hasta que no dejen de aparecer lesiones nuevas en por lo menos 48 horas. Esto también vamos a dar a ciclovir en la varicela en embarazadas, en la varicela neonatal y en la varicela congénita. Ahora vamos a seguir a la siguiente exantemática, que es el sarampión o también conocida como la primera enfermedad. La etiología de esta enfermedad es el Paramyxovirus o el género Morbivirus. El periodo de incubación del virus es alrededor de 9 a 11 días. Es muy contagiosa, y uno empieza a ser contagioso desde que comienza el pródromo hasta 5 días después de que pues ya no tengamos exantema. El pródromo suele consistir en fiebre alta, tos y conjuntivitis de más o menos 3 días de duración. Es un exantema generalizado, papular, perdón, morbiliforme y es rojizo confluente. Es decir, vamos a ver como una mancha muy grande que no tiene, en la que no vamos a poder identificar las lesiones individuales. Además, tiene una progresión cefalocaudal, es decir, empezamos pues comprometiendo la cabeza y va bajando y puede comprometer la cara, la región retauricular, el tronco y las extremidades. También los presentes pueden presentar un poco de descamación fina de la piel y algo muy característico que también es importante que se lleven a la casa es la presencia de las manchas de Koplik. Estas que son, ya les voy a mostrar una foto, pero son pápulas rojas con blanqueamiento que lo vamos a encontrar en la cara interna de las mejillas. ¿Y qué complicaciones tenemos del sarampión? La primera es la encefalitis y la segunda la panencefalitis esclerosante subaguda. Entonces, como pueden ver, son principalmente complicaciones neurológicas que, por supuesto, tenemos que evitar. Entonces, acá pueden ver cómo se ve el rash morbiliforme y acá, que esta foto no se les puede olvidar, son las manchas de Koplik que se ven blanquecinas en la parte interna de las mejillas o pues en los carrillos, mejor dicho. Ahora vamos a seguir con la rubiola. La rubiola es, pues, su etiología es el virus de la rubiola que viene de la familia Togavirus. Eh, Cuando tengamos un niño infectado con rubiola, debemos realizar exclusión escolar, es decir, no llevarlo a la escuela ni al jardín hasta 7 días después de que aparezca el exantema. El periodo de incubación suele ser de 14 a 21 días y es contagioso 7 días antes y 7 días después de que aparezca el exantema. La rubiola congénita ocurre durante el primer trimestre del embarazo. El pródromo de esta exantemática va a cursar principalmente con febrícula, que lo diferencia de, digamos, un sarampión en la que la fiebre va a ser muchísimo más alta, las temperaturas son más altas, cefalea, malestar, mialgias y tos. Este exantema también es generalizado, maculopapular confluente, al igual que el del sarampión, y también tiene una progresión cefalocaudal de más o menos 3 días de duración. Un signo importante que nos puede ayudar a diferenciarla de otras exantemáticas es el signo de Forche-Mayer. Este no aparece en todos los casos, pero en el caso de que aparezca es bastante patognomónico de la rubéola. ¿Esto qué va a hacer? Son petequias o máculas que son eritematosas en el paladar blando y suelen aparecer o durante el pródromo o durante el primer día del exantema, es decir, en las fases iniciales em, pues de la enfermedad. Por eso es tan importante realizar un buen interrogatorio durante pues el primer contacto con el paciente. También los pacientes pueden cursar con linfadenopatías retroauriculares y suboccipitales. Y pues acá nuevamente les puse una foto. Esto es lo que les menciono del signo de Forche-Mayer, en el que tenemos las pápulas eritematosas en el paladar blando. Y acuérdense que esto aparece en los primeros días pues, del exantema. Ahora seguimos con el exantema súbito o sexta enfermedad, o más coloquialmente conocido como roceola. La etiología de esta exantemática es el herpes virus 6 y el herpes virus 7. La típica aparición es entre los 6 y los 24 meses de edad y no es una causa de exclusión escolar. Es decir, técnicamente uno podría decir a los papás que pueden seguir mandando al niño al colegio o al jardín. El periodo de incubación es de 7 a 15 días y el único momento en el que realmente es contagioso es durante el periodo de fiebre. El pródromo em, cursa con una fiebre alta que suele durar de 3 a 5 días, pero pues el niño suele estar en un buen estado general, no suele mostrar tanta debilidad ni compromiso pues del estado general. Em, un hallazgo típico de este exantema es que
la fiebre pues va a estar alta, como les menciono, durante el pródromo, pero la temperatura va a descender bruscamente y ahí cuando paremos de tener fiebre es cuando va a aparecer el brote. Por eso es que se le conoce como exantema súbito, porque el exantema aparece después de una caída de la temperatura. Es un exantema generalizado, macular o maculopapular, que es rosado, tenue. Esto también pues lo diferencia bastante de otras patologías como el sarampión o la varicela, porque como pueden ver en la foto, la coloración es pues rosada, no es tan fuerte ni tan roja como la de los otros exantemas. Acá nuevamente les muestro, a veces es hasta difícil notar la presencia del exantema de lo clarito que se ve, a diferencia pues de los otros. Después tenemos a la quinta enfermedad, o también conocido como eritema infeccioso. La etiología es el parvovirus B19 y la típica aparición es entre los 4 y los 10 años. No es causa de exclusión escolar tampoco, em, porque cuando aparece el exantema ya el paciente no es contagioso. El periodo de incubación es entre los 4 y 14 días y el contagio es antes de la aparición del exantema. Es decir, una vez al niño le aparece el brote, pues ya ni siquiera es contagioso. Importante de esta exantemática es tener en cuenta las fases. La primera fase vamos a tener el signo típico que se conoce como el signo de la doble abofeteada. Acá podemos ver que se ve muy prominentemente en ambas mejillas. La segunda fase es el exantema reticular generalizado, en el que vamos a tener, pues como su nombre lo dice, un patrón reticular que se extiende por los brazos, los muslos y las nalgas, y esta es la fase de la enfermedad que más va a durar. Puede durar hasta 9 días. Y después tenemos la fase de recidivas. En esta fase, el exantema va a reaparecer, o sea, se le va a quitar al paciente, pero va a volver a aparecer cuando se expone a ciertas situaciones como la actividad física, como al calor y a otros desencadenantes. Entonces pueden mencionar, es que cuando baño al niño le vuelve a aparecer. Eso ya implica que estamos en la fase recidiva. Aquí acá pues les puse nuevamente el signo de la bofeteada, este se ve pues menos prominente que en la foto anterior y acá ya es la segunda fase que es el patrón reticular que recuerden que es el que más tiempo dura. Después tenemos la enfermedad pie, mano, boca. Em, Esta es una enfermedad causada por la familia Picornavirus en el 90% de los casos, pero el resto de los casos son causados por el Coxsackie. La típica aparición es entre los 4 y los 5 años y suele pues transmitirse por vía fecal oral, por un contacto directo con las secreciones respiratorias o la saliva y por contacto con objetos contaminados. El periodo de incubación es de 3 a 5 días y el pródromo, pues el paciente va a cursar con una fiebre baja, o sea, una febrícula, malestar y pues dolor en la boca. Acá pues lo que más nos va a orientar al diagnóstico es por supuesto la ubicación del exantema, pues porque como su nombre lo dice, va a aparecer en los pies, en las manos y en la boca. Es un exantema maculopapular que suele acompañarse de vesículas que pueden tener un color grisáceo a veces. Em, y a diferencia de muchos exantemas, afectan las palmas y las plantas. El exantema se puede demorar hasta 7 a 10 días en resolverse y también es importante tener en cuenta que podemos encontrar lesiones ulcerativas en la orofaringe, en la boca, en lengua y en la región perioral. Entonces, pues hay compromiso mucoso. Como complicaciones tenemos pues principalmente neurológicas, que incluyen la meningitis aséptica, la parálisis flácida aguda, la meningoencefalitis y la romboencefalitis. Entonces, pues acá les pongo una foto de cómo se ve. Como pueden ver, son lesiones que se ven, es bastante evidente que son vesiculares, no tanto papulares ni maculares, sino más que todo vesiculares. Después tenemos la infección por el virus de Epstein-Barr, que pues hace parte de la familia de herpes virus, y este tampoco es causa de exclusión escolar y es un diagnóstico clínico y nos podemos ayudar de serología. Importantísimo esto es que suele aparecer tras la ingesta de beta-lactámicos. Es decir, cuando indaguemos en los antecedentes del paciente, si de casualidad tienen un antecedente de ingesta de beta-lactámicos en las últimas 2 semanas más o menos, tenemos que pensar en la infección por virus de Epstein-Barr y pues descartar este diagnóstico. Em, Se puede presentar como cualquier tipo de exantema, por eso es que pues el diagnóstico clínico puede ser difícil, porque pues puede ser macular, puede ser papular, puede ser maculopapular y principalmente va a afectar la cara y el tronco. Y pues como pueden ver, esa afectación pues bastante severa del tronco.
Ahora pasando a la fiebre escarlatina, la etiología de pues, esta exantemática es la toxina eritrogénica del estreptococo beta hemolítico del grupo A, es decir, Streptococcus pyogenes. La típica aparición es entre el primer año de edad y los 10 años de edad, y la transmisión suele ser a través de secreciones respiratorias. El periodo de incubación va de 2 a 7 días. Y lo que vamos a tener es un paciente que tiene una fiebre alta que va a iniciar de manera súbita o brusca, con odinofagia, con cefalea, escalofríos, es decir, el típico cuadro pues viral. Sin embargo, vamos a tener afectación de las amígdalas, van a estar hipertróficas, van a estar eritematosas y vamos a tener también la lengua con una membrana grisácea, más o menos esto va a aparecer entre el cuarto y el quinto día, y al quitar esa membrana grisácea, lo que vamos a tener es una lengua en frambuesa. Eso es un hallazgo clave o pues típico de la fiebre escarlatina. Y ya como tal, el exantema va a aparecer en la cara y en el cuello, pero va a respetar el triángulo nasogeniano, que pues es como el área, pues como de la nariz arriba como de los labios. Y otro hallazgo típico de este exantema es que va a ser un exantema que cuando lo tocamos se siente como papel de lija. Y también suele cursar con descamación por desde 10 hasta 15 días. Este tratamiento, pues sí es importante tenerlo en cuenta porque ya no va a ser sintomático, sino que debemos darle al paciente penicilina benzatínica, esa va a ser la primera línea, y esta se debe iniciar antes de 9 días de la aparición de los síntomas faringios. Y si nuestro paciente tiene alergia a la penicilina, la segunda línea es eritromicina. Como complicaciones de la fiebre escarlatina tenemos la neumonía, la pericarditis, la meningitis, la hepatitis, la glomerulonefritis y la fiebre reumática, por lo cual el tratamiento oportuno es pues de suma importancia. Acá vemos la fiebre, la lengua en frambuesa y el exantema típico, y recuerden que va a respetar el triángulo nasogeniano. Bueno, ya en esta parte yo les voy a contar un poquito más sobre otros virus que están relacionados con estos exantemas y también vamos a pasar con algo un poquito más sistémico. Entonces, el primero que tenemos es el molusco contagioso. Este es un virus de ADN en la familia de Poxviridae. La típica presentación es de 1 a 10 años, pero también está descrito que se puede dar en adultos jóvenes por contagio sexual. La transmisión va a ser directamente persona a persona o fomites contaminados. También se ha descrito transmisión vertical. Las lesiones típicas de esta presentación va a estar dado según la competencia del sistema inmune. En inmunocompetentes, las papilas son umbilicadas de entre 2 a 5 centímetros, eh, aunque también estas en milímetros rosadas y a veces pediculadas. Usualmente se acompaña con rascado o prurito y muchas veces puede manifestarse en los pliegues y cara y tronco. Más frecuentemente se da en pacientes atópicos. Ya pues dado este cuadro típico, tenemos el tratamiento que usualmente se da como una lesión que puede ser autolimitada, pero se puede dar como ayudantes como debe ser hidróxido de potasio. Y algunas de las complicaciones típicas de esta enfermedad son una sobreinfección bacteriana y un fenómeno que se llama el fenómeno de Bote, que es el beginning of the end, que es el comienzo del final, y se puede confundir usualmente por una sobreinfección. Pero esto no es una señal de alarma, sino que más bien es una señal de que se puede empezar a resolver espontáneamente em, esta, este virus. Como la afección cutánea se puede ya resolver. Ya lo siguiente que tenemos va a ser un grupo completo de infecciones, que son las infecciones endémicas por arbovirus. Dentro de estas infecciones vamos a tener el Zika, chikungunya y dengue, que pues son transmitidos por el vector que es un mosquito, que es el Aedes aegypti. Este vector, pues va a ser la principal transmisión y el periodo de incubación va a depender de qué enfermedad. Por ejemplo, pues acá me centré en dos, que es el dengue y Zika, que en dengue va a ser de 4 a 10 días y Zika de 3 a 14. Los síntomas van a estar relacionados con el cuadro clínico específico, pero usualmente vamos a tener fiebre, artralgia, mialgia.
cefalea y conjuntivitis no purulenta, por ejemplo, en Zika. Ya, por ejemplo, en dengue vamos a tener otro tipo de complicaciones y cuadros como característicos. Por ejemplo, vamos a tener una fiebre muy alta, que puede estar dada por una fiebre hemorrágica grave, o ya un síndrome de choque por dengue, dada una fuga capilar severa. Algunas de estas complicaciones de la fuga capilar también vamos a tener ascitis, o el edema pulmonar. Los pacientes también pueden desarrollar este tipo de exantema macopapular levemente pruriginoso, pero este está dado principalmente en tronco, cuello y cara. Pero como ven en la imagen es súper inespecífico y es muy poco distinguible de cualquier otro exantema. El tratamiento va a ser principalmente el manejo sintomático, por ejemplo, en dengue evitar AINES o pues el acompañamiento frente a un shock. Y vamos a tener un componente importante que es la prevención, pues por vacunación, por ejemplo, en dengue. Algunas complicaciones, como ya mencioné, va a ser el shock, ascitis, derrame pleural y edema pulmonar. Bueno, la siguiente manifestación va a ser por algunas manifestaciones cutáneas del SARS-CoV-2. La etiología de estas manifestaciones van a ser dadas por coronavirus, que son virus de ARN con envoltura, usualmente en niños de menos de 10 años. El método de transmisión es por fomites y pues el periodo de incubación es de 2 a 14 días. El espectro de la afección cutánea es muy amplio y pues prácticamente y característicamente van a consistir en máculas, pápulas o placas de distribución acral, casi siempre en pies y muchas veces en las falanges, palmas y plantas. Suelen aparecer en una forma tardía de la infección y es aproximadamente 13 días después. Este tipo de exantema no tiene un tratamiento muy específico, más que el asociado de pronto con alguna complicación del SARS-CoV-2, como la dexametasona, y pues esto ya nos lleva a algunas complicaciones mismas de la enfermedad, que pueden ser complicaciones respiratorias, cardiovasculares, neurológicas, hematológicas y sistémicas, incluyendo lo que es neumonía, trombosis, miocarditis, daño renal. Y pues todo esto está relacionado con este tipo de afección cutánea, como ven muy en las manos, como en este niño. Y pues muchas veces simplemente se trata según lo que es el prurito del paciente y también tenemos la prevención por la vacuna. Eh, ya el siguiente como tema que vamos a tratar es un poquito más general, por ejemplo, el síndrome de Jansson-Crosty. Esta etiología es muy diversa, va a tener múltiples virus que pueden causarla y principalmente se encuentra en niños pequeños y en edad preescolar. La transmisión depende de la etiología. También se llama acrodermatitis papular de la infancia y puede aparecer después de una infección, principalmente hepatitis C, pero se asocia a múltiples virus, como los virus del herpes, los enterovirus, parvovirus, para influenza y el virus respiratorio sincitial. Además, este tipo de síndrome puede aparecer después de una vacunación y pues se va a caracterizar por lo que es un exantema papular o papovesicular monomorfo distintivo, como se ve en la imagen. Se presenta principalmente en extremidades, la región glútea y mejillas. El tratamiento, pues principalmente depende porque este síndrome va a estar muy asociado a la autolimitación. Y pues claramente depende de la etiología específica, de por ejemplo si es una hepatitis o si es un enterovirus, una parainfluenza, pues dependiendo también más que todo manejo sintomático, de si hay fiebre o cualquier otra complicación. Algunas complicaciones principales que vamos a tener en este síndrome van a ser la hipersensibilidad y una infección bacteriana secundaria en toda esa parte de la piel. La siguiente, como enfermedad también muy característica de los exantemas, vamos a tener la enfermedad de Kawasaki. La etiología es desconocida y pues hay diferentes como teorías y factores que podrían ser como podrían tener relación con la enfermedad. Principalmente puede haber susceptibilidad genética. La típica presentación de esta enfermedad es en menores de 6 años.
Y es una vasculitis que afecta a las arterias de pequeño y mediano calibre debido a una inflamación aguda y usualmente autolimitada. Esta enfermedad se ha convertido en una de las principales causas mundiales de cardiopatía adquirida y va a tener una presentación clínica muy específica, pero que muchas veces se nos olvida en clínica porque no es tan común, pero se puede ver pues muy frecuente en niños. Vamos a tener una fiebre abrupta de 39 grados o más, prolongada e inexplicable. También vamos a tener afectación en las conjuntivas y un exantema. Vamos a tener los labios rojos, secos, con físturas, costrosos. También va a haber hiperemia de la mucosa oral y la lengua. Va a tener como un aspecto muy característico a una fresa, así se describe. Y también se produce una descamación periinguinal, pues ya como una presentación tardía, además de que esta enfermedad tiene una característica muy importante que es una adenopatía cervical. El tratamiento va a ser inmunoglobulina intravenosa y aspirina. Esto pues es bastante, pues un poquito como raro, principalmente porque la aspirina puede causar el síndrome de Reye en niños, pero es el tratamiento como de opción en esta enfermedad. Las complicaciones principalmente son secuelas cardíacas, pues dada la misma enfermedad de la vasculitis, y también pues ya asociaciones a esta como el derrame pericárdico o una miocarditis. Casi que por último tenemos los exantemas medicamentosos. La etiología va a ser muy variada, va a depender de la reacción a los medicamentos que va a tener el niño. Pues el exantema va a tener un comienzo más o menos de 7 a 14 días después del inicio del medicamento. Las erupciones por fármacos son más frecuentes como macopapulares muy eritematosas. Principalmente como se ve en el niño que se ve como muy eritematoso, así. Es simétrico y comienza en el tronco y luego están las palmas y también como en toda la extremidad y el tronco como estas manchas. Los exantemas pueden ser algo indistinguibles de los virales y una como asociación específica va a ser la eosinofilia por reacción a estos fármacos. Y también se ha encontrado que hay una predisposición genética. Ya el tratamiento que encontramos va a depender mucho de también si hay alguna complicación, pero en general son antihistamínicos, corticosteroides sistémicos y un manejo de soporte. Por ejemplo, si hay ya un síndrome de hipersensibilidad a fármacos, que pues va a ser el DRESS, que pues va a estar muy asociado a todo lo que ya les comenté, que es estas erupciones, que va a tener también como aparición de fiebre o hasta compromiso de la vida respiratoria. Y también se ve asociado pues con el síndrome de Stevens-Johnson. Ya aquí por último, una revista que es de Alemania de Dermatología, pues recomendó como un pequeño esquema muy general de todo lo que hemos estado hablando ya en la charla, que pues se divide en dos partes específicas. La primera es que vamos a poder identificar qué tipo de exantema es según la ubicación en en el cuerpo. Por ejemplo, si es un exantema ya del tronco o localizado. Y también ya lo podemos dividir como si se va a presentar más en niños, por ejemplo, menores de 5 años o en adolescentes. Y pues podemos como dividir, por ejemplo, acá la rubeola, de, por ejemplo, una fiebre escarlatina, o pues diferentes patologías muy típicas por edad y por la localización. Ya en el lado derecho vamos a tener como, siendo Colombia un país tropical, una división para tener en cuenta este tipo de enfermedades. Por ejemplo, si se relaciona con estancias en un lugar tropical o como muy características a ciertas enfermedades, pues vamos a poder pensar en Zika, dengue o chikungunya. O si no, también vamos a pensar en como algunas excepciones, que es lo último que hemos venido hablando, que es, por ejemplo, este exantema medicamentoso o la enfermedad de Kawasaki. Em, ya para finalizar, acá están las referencias de todo lo que hemos hablado en la presentación y les tenemos un pequeño Kahoot. Regálenme un minuto y ya les comparto en la pantalla el código para que se unan.
Listo, creo que ahí ya les debe aparecer el código. Entonces, pues les damos unos minutos para unirse. Pues yo creo que ya podemos comenzar. Muy bien, recuerden que esas son las manchas de Koplik, que es los que no se les puede olvidar acerca pues del sarampión. Es súper específico pues de esta patología. Recuerden que esta es la primera fase de la quinta enfermedad pues del eritema infeccioso y pues es muy evidente en los pacientes pediátricos. Entonces recuerden que en la enfermedad de Kawasaki vamos a tener compromiso de la mucosa oral, vamos a tener conjuntivitis y pues por supuesto la presencia del exantema. Bien, nuevamente, signo típico de la fiebre escarlatina es la lengua en frambuesa. Y pues tener cuidado de no confundirlo con la lengua en fresa que estaba mencionando María Alejandra, que es típica de Kawasaki, no de escarlatina. Recuerden que las tres fases de la varicela son pápula, vesícula y costra.
Y eso es lo que va a formar la imagen en cielo estrellado que es tan típica de la enfermedad. Los nódulos no hacen parte de las tres fases de la enfermedad. Bueno, entonces como su nombre lo dice, em, recuerden que el exantema súbito o la rociola es aquel que va a aparecer después de tener una fiebre muy alta que de la nada va a bajar y en el momento en que baja súbitamente, ahí es cuando nos aparece pues ya el brote como tal. Bien, estas lesiones son bastante típicas y creo que al ver la foto es fácil pues identificar que se trata de un molusco contagioso, pues por la morfología umbilicada de las pápulas. Entonces acuérdense siempre, siempre que haya un paciente con antecedente de ingesta de beta-lactámicos, siempre indagar o pues buscar descartar infección por Epstein-Barr, porque pues es lo que más comúnmente puede generar un exantema como presentación clínica. Entonces, este lo mencionamos brevemente en la presentación, pero es bastante común que se presente el Giannotti Crosty después de una infección de hepatitis B. Entonces, para que tengan eso en cuenta, una vez más, pues cuando estén interrogando a los pacientes. Bueno, pues muy bien. Espero que hayan disfrutado el Kahoot y les haya servido pues para afianzar sus conocimientos. Em, y pues esperamos que les haya gustado la charla y que la hayan disfrutado y hayan aprendido mucho. Gracias por su atención. Sí, muchas gracias. Buenas noches, que descansen.